Bajé al metro minutos antes del último servicio. Era martes, casi medianoche, y la estación San Álvaro tenía ese olor agrio de metal húmedo y polvo antiguo que solo aparece cuando el día acaba. Las escaleras mecánicas chirriaban como si masticaran clavos, los ventiladores del túnel soplaban un aire que no venía de ninguna parte. En el panel, el próximo tren marcaba 2 minutos. Yo iba hacia la línea 3, andén dirección sur. En los altavoces, una voz femenina repetía: «Estimados usuarios, mantengan distancia de la línea amarilla». Y, en medio del mensaje, un pequeño carraspeo, como si la locutora hubiera acercado demasiado la boca al micrófono. Por favor, esa última palabra sonó más baja, casi una súplica. Éramos 4 personas, un hombre con traje arrugado que bostezaba sin cubrirse la boca, una pareja que discutía en susurros, y yo, con los auriculares puestos sin música. Miré el reloj, 23:58. El panel cambió a 1 minuto. Y entonces ocurrió lo primero raro: el letrero digital titiló, se puso en blanco, y apareció una línea de texto que no estaba en el idioma del resto: «No mires el reflejo». Un parpadeo y volvió a 1 minuto. El hombre de traje lo vio también, hizo un gesto de «¿Qué carajos?» y se encogió de hombros. La pareja seguía discutiendo, cada vez más bajito, como si nada. Me acerqué un paso a la línea amarilla. El túnel respiraba. Desde adentro llegó el viento previo al tren, sin embargo, ningún punto de luz se asomaba. El aire olía a electricidad quemada. El panel cambió llegando. El tren llegó sin luces frontales. Las ventanas eran negras, espejadas, y en ese espejo vi nuestros cuerpos deformados, alargados por la curvatura del vidrio. Noté algo: mi reflejo estaba un paso más cerca de la vía de lo que yo realmente estaba. Pensé que era el ángulo. El tren frenó, puertas cerradas, sin conductor a la vista. No abrió. Corrió a baja velocidad por todo el andén como si nos examinara. En el último coche, justo cuando iba a desaparecer, vi a un niño pegado al vidrio, los ojos muy abiertos, los labios pálidos formando una palabra que no escuché. Pasó. Se fue sin detenerse. «¡Qué broma de mierda!», murmuró el hombre de traje. La pareja por fin cayó. El panel marcó de nuevo 2 minutos. El altavoz crepitó: «Servicio reanudado. Manténganse detrás de la línea amarilla». Lo dijo la misma voz, pero más cansada. Yo me alejé un poco. Había vuelto a sentir esa corriente de aire que antecede al tren, aunque faltaban 2 minutos. Cerré los ojos un instante y escuché algo nuevo: pasos detrás de mí, muy cerca, demasiado lentos para ser de alguien con prisa. Abrí y no vi a nadie a mi espalda. El espejo de la pared, ese pequeño panel de acero pulido junto al extintor, sí mostraba a alguien, una mujer con abrigo oscuro, pelo muy lacio, de pie exactamente detrás de mí. Me giré. El pasillo estaba vacío. Miré el espejo. La mujer seguía ahí, inmóvil. Tenía la boca abierta como si el grito se le hubiera quedado a la mitad. ¿Viste eso?, pregunté al hombre de traje, señalando el metal pulido. El tipo siguió mi dedo, entrecerró los ojos, y negó. En el reflejo del acero, sin embargo, él estaba mirándola directamente. Volví a girarme. Nada. Noté que el reloj de mi muñeca había saltado a 07. Habían pasado 9 minutos. El panel seguía fijo en 2 minutos. Llegó otro tren. Este sí tenía luces, pero amarillas, antiguas, como bombillas viejas. Abrió puertas con un susurro de goma reseca. Los vagones no tenían publicidad. No había mapas, no había pegatinas. Solo paredes blancas con marcas de uñas. En el suelo, un hilo de tierra reseca formaba un camino desde la primera puerta hasta el interior. Subimos, el hombre, la pareja y yo. No vi a más nadie entrar, aunque una sombra atravesó mi campo de visión en el último segundo y se deslizó al vagón contiguo. Las puertas cerraron. La luz dentro del vagón vibró con un zumbido largo. El tren avanzó, pero no como siempre, no hubo el tirón inicial, ni el tambaleo, fue más bien un deslizamiento, como si nos empujara un río lento.
A través de la ventana vi las paredes del túnel pasar, pero a mayor distancia de la normal, como si hubieran retirado la vía y hubieran dejado un hueco entre nosotros y el mundo. Próxima estación, Catedrales, dijo el altavoz, y el nombre crujió como si alguien lo hubiese arrancado de una lista vieja. Yo conocía todas las estaciones de la línea 3. Catedrales no existía. El hombre de traje carraspeó. La pareja se tomó de las manos sin mirarse. Pasamos por un tramo donde el túnel se abría, a través de las ventanas apareció un andén oscuro, con columnas de piedra y unas bancas metálicas antiguas. Un cartel oxidado decía, Línea 0, solo personal autorizado. No paramos. Una niña sentada en la banca nos miró pasar con los ojos vidriosos, levantó un cartel escrito a mano, no toquen el vidrio. Yo ya estaba tocándolo. Retiré la mano y me quedó una película fría, como de aliento ajeno. El reflejo del cristal me devolvió una imagen que no era mía, yo, pero con la boca cosida por hilos negros, los ojos sin brillo, y detrás de mí, muy cerca, la mujer del espejo del andén, con el cabello inmóvil aunque el vagón avanzaba. ¿Ustedes ven eso?, dije, casi suplicando. La pareja apretó más las manos. El hombre de traje, pálido, asintió esta vez. Sí. Está detrás de ti. No quise tocar más el vidrio. Apreté la barra de metal del asiento. El tren se detuvo en seco. Las puertas no abrieron. El altavoz respiró, estación. Catedrales, manténganse, se cortó. Las luces bajaron de intensidad hasta un resplandor enfermo. Fue entonces cuando alguien golpeó la ventana desde fuera. 3 golpes secos. Todos miramos. Nadie. Otro golpe, ahora desde el interior del vidrio, como si el cristal tuviera un segundo lado con otra persona atrapada. Tras el último golpe, el vidrio se agrietó desde una esquina, dibujando una telaraña perfecta. En el centro apareció una palabra escrita por dentro, con la punta de un dedo, ayúdame. La pareja empezó a llorar, sin sonido. El hombre de traje buscó el timbre de emergencia, pero el botón era de mentira, pintado sobre la pared. Los mapas de evacuación eran copias pegadas sobre otras cosas, y si levantabas la esquina, veías una fotografía antigua de la misma pared con otras grietas, otras marcas. El vagón se movió de nuevo. Esta vez a mayor velocidad. Las luces parpadearon como latidos. En cada flash, la mujer del pelo lacio estaba más cerca, en el último, ya estaba a mi lado, con la cabeza inclinada, oliendo a metal viejo. Me dijo al oído, con una voz que parecía venir desde el altavoz. No mires el reflejo. Yo miré. Lo que vi no era mi cara. Era la del niño que había visto en el primer tren, con la boca temblando, repitiendo sin sonido mamá. Y detrás de él, un pasillo que no pertenecía al vagón, un cuarto de mantenimiento con escaleras de hierro y tuberías goteando. En la pared de ese cuarto había una marca de tiza, 213. De pronto, el vidrio devolvió mi rostro verdadero, pálido, sudado. La mujer ya no estaba. Las puertas se abrieron de golpe. Catedrales apareció, andén vacío, columnas de piedra, carteles comidos por la humedad. Salimos los 4, sin hablar. El suelo crujía bajo una capa de polvo. En la pared, una lista de normas: prohibido fumar. Prohibido bajar a vías. Prohibido recordar. Esa última línea estaba recién escrita. Las puertas del tren se cerraron a nuestras espaldas. El convoy se quedó quieto, muerto, sin ruido. Y entonces, desde el otro lado del andén, llegó un otro tren, sin luces, sin conductor, con las ventanas oscuras como bocas cerradas. La pareja corrió hacia las escaleras. No había escaleras. Solo un hueco de ladrillo crudo. El hombre de traje empezó a golpear una puerta de servicio. Nada. Yo me acerqué a una vitrina de información rota. Dentro había un mapa, la línea 0 dibujada en un círculo que volvía siempre al mismo punto. Cada estación tenía nombres que parecían susurros: Fosas, Archivo, Guardería, San Álvaro, Cerrada. Sobre San Álvaro, a mano, alguien había escrito: no bajes y marca 213.
En los altavoces, la voz femenina volvió, pero ya sin protocolo. No estamos en horario de servicio. Vuelvan al tren. ¿Cuál? Pregunté, sin saber a quién. El primero que los trajo. No miren los cristales cuando entren. Obedecimos. Caminamos sin pestañear, buscando cualquier superficie que no reflejara. Pero en catedrales todo reflejaba, el mármol, los rieles, incluso el polvo brillaba. Llegamos a las puertas, se abrieron apenas lo justo para pasar de lado. Subimos. Yo evité las ventanas. La puerta se cerró y, antes de que el tren arrancara, vi, con rabia, con acto reflejo, mi silueta en el vidrio. No era yo. Era la mujer del abrigo, sonriendo con los labios cosidos. Detrás, otro tren vacío, lleno de niños sentados en las bancas, todos con carteles escritos a mano, no mires el reflejo. Cuando el tren emergió a San Álvaro, el reloj marcaba 2:13. La estación estaba llena, como si nunca se hubiese vaciado. La pareja corrió hacia las escaleras mecánicas. El hombre de traje se persignó. Yo me quedé un segundo en el andén, mirando la ventana del vagón que me había traído. En el cristal, mi reflejo me miró, un paso más cerca de la línea amarilla. Parpadeé. Mi reflejo no. Subí a la superficie. El aire frío de la calle me pareció una broma. Revisé el móvil, tenía 3 fotos nuevas sin autor, tomadas con mi cámara frontal. En las 3, yo estaba a centímetros del borde del andén, sonriendo con los labios cerrados. En la tercera, detrás de mí, dentro del vidrio del vagón, la mujer del abrigo me tomaba del hombro. No vuelvo al metro. Pero a veces, en los escaparates de la ciudad, mi reflejo se queda quieto un segundo más que yo. Y si el reloj marca 2:13, en el cristal, ahí mismo, aparece escrito con un dedo invisible, nos vemos en catedrales. El metro de la Ciudad de México a medianoche no es el mismo que de día. Todos los que lo usamos lo sabemos, los pasillos se sienten más largos, los anuncios metálicos tienen eco propio y los ventiladores parecen soplar aire de un sótano, no de la superficie. Yo salía tarde de mi trabajo en el centro y bajé a la estación Tacubaya, una de esas que son laberinto interminable de pasillos. El reloj marcaba 23:41. El siguiente tren hacia Observatorio llegaría en 3 minutos. El andén estaba casi vacío. Solo un policía aburrido recargado contra la pared, 2 muchachos que se reían entre ellos y yo. Me puse los audífonos, pero sin música. Había aprendido que, en el metro a esa hora, escuchar de verdad era más útil que distraerse. El túnel respiró. Ese aire pesado que anuncia al tren llegó demasiado pronto, y con él, un murmullo. Al principio creí que eran los muchachos. Pero no. Era un coro bajo, infantil, de varias voces. Cantaban algo que no reconocí, una especie de rondita, pero lenta, deformada por el eco. 1, 2, cáiganse los 2. El policía levantó la cabeza, confundido. ¿Escucharon eso? Me atreví a preguntar. No juegue, señorita, respondió el guardia, aunque sus ojos estaban tensos. Los muchachos se callaron de golpe. Uno de ellos, pálido, señaló hacia el túnel oscuro. Entre los rieles, donde no había nada, la oscuridad parecía latir como un corazón. El altavoz anunció con estática. Próximo tren, 3 minutos, 3. Pero la corriente de aire seguía aumentando. El murmullo infantil también. Ahora no cantaban, reían. Risas pequeñas, como de escuela primaria en recreo. El eco hacía que vinieran de todos lados. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, en esas risas había algo roto, como si cada carcajada terminara en un quejido. El policía sacó su radio. Central, aquí Vigilancia Tacubaya, reporto ruidos extraños en túnel dirección Observatorio. Cambio. La radio devolvió solo estática. Y en la estática, juraría que se coló una vocecita, ven con nosotros. Las luces del andén parpadearon. El panel pasó de 3 minutos a llegando.
Pero el túnel estaba vacío, sin luces, sin chirrido metálico. Solo risas. Una bolita de papel rodó sola desde la oscuridad hacia nosotros. El muchacho más joven la recogió. Estaba húmeda. La abrió con torpeza. Era una hoja amarillenta, escrita con crayola infantil, un dibujo de 3 niños tomados de la mano en medio de unas vías. Encima, con letra torpe, jugamos abajo, vente. El muchacho dejó caer la hoja como si quemara. El policía lo empujó con la mirada. ¿Esto no lo vieron, entienden? Entonces ocurrió algo imposible, las bocinas del altavoz, esas viejas, dejaron de repetir la rutina del metro y se escuchó claramente una canción. Era la voz de niños cantando las mañanitas, pero lenta, como si alguien la tocara en un casete viejo. El eco la volvía insoportable. Yo recordé algo, mi abuela siempre decía que, en el metro, de noche, si escuchas a niños donde no debe haberlos, nunca respondas. No son niños, decía, son los que se quedaron atrapados. El túnel rugió. Desde la oscuridad apareció un tren, pero no en los rieles. Era como si se deslizara flotando unos centímetros más arriba, con vagones iluminados por una luz blanca muy cruda. Dentro, en cada ventana, había niños, uniformes escolares antiguos, camisas manchadas, algunos sin zapatos. Todos con las manos pegadas al vidrio. No se movían, solo sonreían. El convoy pasó lento, demasiado lento, hasta detenerse frente a nosotros. Sus puertas nunca se abrieron. Uno de los niños del vagón más cercano levantó la mano. Tenía la palma negra, como quemada. Empezó a golpear el cristal desde dentro, sonriendo. Tras el tercer golpe, escuchamos, afuera, en el andén, la risa de un niño justo detrás de nosotros. Nos giramos todos a la vez. El andén estaba vacío. El policía palideció. Muévanse de aquí. Ya. Nos empujó hacia la escalera. Las luces volvieron a parpadear. En la pared, donde antes estaba limpio, había un grafiti fresco, goteando pintura roja. Ellos no salieron. Nadie lo había pintado. El olor era de hierro, no de pintura. Mientras subíamos, escuchamos pasos pequeños corriendo en el túnel, como de zapatos escolares golpeando el piso. El eco lo seguía. Los muchachos corrieron sin mirar atrás. Yo me atreví a voltear una vez. El tren flotante aún estaba detenido. Dentro, los niños seguían pegados al vidrio. Pero ahora, en cada ventana, sus sonrisas habían desaparecido, todos estaban gritando sin sonido, con las manos extendidas como si pidieran ayuda. El policía me jaló del brazo. No los veas más. Subimos al vestíbulo. La taquilla estaba cerrada. Las escaleras hacia la calle parecían más largas que nunca. Al llegar arriba, el reloj de mi celular marcaba 0:13. Habían pasado más de 30 minutos desde que escuché la primera risa. Afuera, la ciudad estaba en silencio, como apagada. Desde entonces, evito el metro de madrugada. Pero a veces, cuando el vagón se detiene entre estaciones, el silencio no es tal. Si pones atención, entre el rugido eléctrico, se oyen voces infantiles cantando, como desde muy lejos. 1, 2, cáiganse los dos. Y si miras por la ventana hacia la oscuridad, puede que veas una mano pequeña apoyada en el cristal, esperando que alguien le conteste. Yo no lo hago. Nunca lo hagas. La primera vez que lo vi fue en la estación 34th Street, Herald Square, un viernes por la noche. Eran casi las 11, y yo regresaba del trabajo con los audífonos puestos. La estación estaba medio llena, pero no abarrotada, turistas que miraban el mapa, un grupo de adolescentes riendo, un par de músicos callejeros guardando sus instrumentos. Él estaba al otro lado del andén. Alto, con un abrigo gris largo, demasiado pesado para la temperatura tibia de mayo. No me habría fijado de no ser por su postura, no esperaba el tren, no miraba el teléfono. Me miraba a mí. Directo. Me incomodé, desvié la vista. El tren llegó. Subí rápido, pensando que se perdería en la multitud. Pero al sentarme,
Lo vi entrar en el mismo vagón, 3 puertas más atrás. No lo pensé demasiado. En Nueva York, a veces compartes espacio con excéntricos. El vagón se movía con su traqueteo metálico de siempre, la gente dispersa, cada uno en su mundo. Yo hojeaba mi celular. Cada tanto levantaba la vista. El hombre del abrigo gris seguía allí, siempre en la misma posición, de pie, mirando en dirección mía, aunque había suficiente espacio para que se sentara. Bajé en 14th Street y Union Square, aunque no era mi parada, solo para perderlo. Caminé entre pasillos y escaleras, crucé hacia otra línea. Me mezclé entre la gente. Esperé unos minutos. Sentí alivio, no lo veía. Subí al siguiente tren. 3 estaciones después, en Brooklyn Bridge, City Hall, lo vi entrar otra vez. El mismo abrigo, la misma mirada fija. Esta vez ya no cabía la casualidad. Se me heló la sangre. Guardé el celular, planeé bajarme en la siguiente. El vagón olía a metal y sudor, normal en esa hora, pero yo solo escuchaba mi pulso. Llegamos a Canal Street. Me levanté, crucé rápido hacia la puerta. Cuando abrí paso entre 2 personas, sentí algo rozar mi mochila. Me giré. Era él. De cerca, su rostro era pálido, ojos hundidos, una barba irregular. No dijo nada. Solo sonrió, apenas. Me bajé a toda prisa. El andén estaba casi vacío. Caminé sin correr, pero con la sensación de que cada paso suyo sonaba justo detrás del mío. Subí las escaleras. Escuché cómo sus zapatos pesados marcaban el mismo ritmo. En la superficie, el aire nocturno me golpeó como una bendición. Pensé en perderme entre la gente de Chinatown. Pero él también salió. Siempre a la misma distancia, ni más cerca ni más lejos, como si disfrutara alargar el momento. Me refugié en una tienda todavía abierta. Fingí comprar algo. El hombre se quedó fuera, quieto, mirándome a través del vidrio. El dependiente notó mi nerviosismo. ¿Todo bien?, me preguntó. Ese hombre me sigue desde Herald Square. El dependiente miró hacia afuera. ¿Qué hombre? Me giré. La acera estaba vacía. Solo pasaban un par de taxis. El del abrigo gris había desaparecido. Salí con cautela. Caminé hacia otra boca de metro. Pensé en tomar un taxi, pero estaba sin efectivo y la app de mi teléfono no cargaba señal. Bajé a la estación Fulton Street. El eco de mis pasos se mezclaba con el zumbido de los fluorescentes. No había nadie. Ni taquilleros, ni guardias. Solo yo y ese silencio extraño que parece multiplicar cada respiración. El panel anunciaba, próximo tren en 6 minutos. Me senté en la banca de metal, respirando hondo. Quizás ya había acabado. Quizás nunca existió. Entonces lo escuché. Una tos seca. Venía del túnel, no del andén. Me levanté, retrocedí hacia la pared. El sonido de pasos arrastrados comenzó a acercarse, desde la oscuridad. El hombre del abrigo gris salió de la boca del túnel, caminando sobre las vías, como si fuera lo más normal del mundo. Traía en la mano algo que no distinguí al principio. Cuando la luz lo iluminó, vi que era una cámara vieja de fotos. Levantó el aparato, lo apuntó hacia mí. El flash me cegó. «Linda foto», murmuró con voz áspera. El tren llegó al mismo tiempo. Las puertas se abrieron. Corrí y subí. El vagón estaba lleno de gente. Un alivio inmenso me recorrió el cuerpo. El tren se puso en marcha. No lo vi entrar. Pensé que al fin lo había perdido. Cerré los ojos, tratando de calmarme. Al llegar a mi parada, salí rápido y subí a la calle. En el camino a mi apartamento, miré el celular. Había 3 fotos nuevas en mi galería. No recordaba haberlas tomado. Eran mías, en el banco de Fulton Street. En la tercera, detrás de mí, se veía claramente al hombre del abrigo gris, sonriendo, con la cámara en las manos. No usé el metro durante semanas.
Pero anoche, en la ventana del tren mientras viajaba con amigos, vi mi reflejo. Y detrás, pegada al cristal, la silueta inconfundible de un abrigo gris. Si has usado el metro de la Ciudad de México sabes que hay transbordos que parecen castigos. Uno de los peores es el pasillo entre Pino Suárez y Zócalo, un túnel interminable, con mosaicos húmedos, donde el aire se siente espeso y las lámparas fluorescentes parpadean como si fueran velas viejas. Era domingo, casi las 10:30 de la noche. Volvía a casa después de visitar a una amiga. El flujo de gente había desaparecido. Apenas unos cuantos pasajeros caminaban deprisa, con la mirada baja. Yo iba sola en un tramo largo del pasillo. El eco de mis pasos rebotaba en las paredes como si alguien más me acompañara. A mitad del túnel, las luces parpadearon y, por un instante, se apagaron todas. El silencio fue tan profundo que escuché mi propia respiración retumbar. Cuando las lámparas volvieron, noté algo extraño. El mosaico blanco de la pared estaba manchado con una sombra alargada, como si alguien hubiera pasado las manos mojadas en negro. No había nadie cerca. Seguí caminando. Miraba el letrero de correspondencia línea 2 para convencerme de que faltaba poco. Pero mientras más avanzaba, los anuncios parecían repetirse. Pasé el mismo mosaico roto 3 veces. El mismo bote de basura oxidado. El pasillo no terminaba. El celular marcaba las 22:47. Lo revisé de nuevo al cabo de varios minutos de caminar rápido. Seguía en 22:47. El reloj se había detenido. Escuché pasos detrás de mí. Lentos, arrastrados. Me giré. El pasillo estaba vacío. Pero el eco no desaparecía, era constante, como si alguien invisible caminara a mi ritmo, siempre a unos 10 pasos atrás. Empecé a trotar. Los pasos también. Me detuve. Los pasos también. Entonces se escuchó otra cosa, un susurro muy bajo, imposible de ubicar. Parecía una voz de mujer, cansada. No llegues al final, no llegues. Tragué saliva. El pasillo olía a humedad vieja y a óxido. Una de las lámparas comenzó a parpadear sin descanso. Debajo de esa luz vi una silueta apoyada contra la pared, una mujer de cabello largo, ropa oscura, inclinada como si no pudiera sostenerse en pie. Me acerqué con el corazón golpeando. Pero al dar 2 pasos, la lámpara se apagó por completo. Cuando volvió, el lugar estaba vacío. Decidí correr. El eco se multiplicó. Sentí que alguien respiraba detrás de mí, cada vez más cerca. Mis ojos buscaron la salida, cualquier indicio de escaleras. Al fondo apareció una puerta de servicio entreabierta. Me lancé hacia ella. Dentro, un cuarto estrecho con mosaicos rotos y un ventilador detenido. Sobre la pared, pintado en rojo, un mensaje torcido: si llegas al final, no regresas. Me congelé. Afuera, en el pasillo, se escuchaban decenas de pasos, como si una multitud invisible avanzara hacia mí. Cerré la puerta de golpe. La manija tembló bajo mi mano, como si alguien intentara entrar. Apagué la linterna del celular. Oscuridad total. Solo se oía mi respiración y, de pronto, un golpe suave en la pared, justo detrás de mí. Me giré lentamente, enfocando con la pantalla. No había pared. Había otro pasillo, más estrecho, con muros descascarados. Y al fondo, niños corriendo, pero en silencio, como si fueran sombras. Retrocedí. Abrí la puerta de nuevo. Milagrosamente, el pasillo real estaba ahí, con un guardia a lo lejos. Corrí hacia él sin mirar atrás. ¿De dónde salió usted?, me preguntó, sorprendido. Aquí no hay puertas. Me giré para mostrarle. La puerta de servicio ya no existía, solo pared lisa. Llegué a casa con las piernas temblando. Revisé el celular. La hora seguía en 22:47. Tenía un video grabado sin que yo lo iniciara, 5 minutos de oscuridad, pasos arrastrados y, al final, una voz clara al oído. Te dije que no llegaras.